Buenas noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a 5 Noches, bienvenidos a una nueva noche de debate, a una nueva noche donde ponemos los temas importantes realmente en consideración de todos para poder dialogar y para poder ir sacando conclusiones. Hoy cerramos la semana de perspectiva de género con candidatos. Hoy se viene un resumen de cómo respondieron cada uno de los candidatos, cómo respondieron de diferentes temas que están relacionados y que están abarcados por la perspectiva de género. Además, como cada jueves, tenemos la mesa de ocio y cultura con grandísimos invitados. Es momento de arrancar, vemos los anticipos y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 Noches. Analizaremos la palabra de los candidatos con respecto a la perspectiva de género. En 5 Noches Ocio y Cultura, ¿en qué anda el Teatro Independiente en Córdoba? Además, nos visitan los integrantes de Santa Cocina y Los Hacha nos adelantan su show en la Ciudad de las Artes. Esto es 5 Noches, en vivo por Canal 10. Así es, estamos en vivo, son las 9 de la noche y 2 minutos y ya estamos aquí en nuestro living, hoy sin candidato puntual porque ya han pasado de todas las listas y de todos los que van a integrar lo que serán las listas el próximo 22 de octubre, o sea, los principales candidatos de todos, y con ellos hemos hablado de género, hemos hablado de la perspectiva de género en la campaña, en lo que se viene, en los proyectos y de proyectos puntuales y cruciales que tienen mucho que ver con esto y que están relacionados 100% con el género. Moni Reviglio, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Cayo? ¿Todo bien? Excelente. Realmente ha sido un muy lindo ciclo. Sí. Realmente hay que agradecer a las autoridades de los SRT que tomó esto que le tiramos un poco de ni una menos y dijeron, bueno, lo tomamos y los hacemos como lo saben hacer de aquí de 5 Noches. Y bueno, y estamos muy contentas, realmente. Realmente muy bueno, y por eso también empezamos a resumir con invitadas que han estado durante estos días, que han venido, que han participado de los debates, de las preguntas, de esta especie de conferencia de prensa que improvisábamos aquí con cada uno de los candidatos. En primer lugar, la presento a Yanina Pacero, que es periodista de Diario Alfil. Buenas noches. Hola, buenas noches, Cayo, bendito eres. Sí, nuevamente, te digo, una semana bendecido, 2 semanas bendecido absolutamente, rodeado de mujeres, la verdad la hemos pasado muy bien. Vamos a dejar todo este plantel ahora, a partir de ahora hasta fin de año. Además, algo tengo que decir, que es muy fácil hablar de género con vos. Mirá. No, es que es verdad, porque digamos, vos tenés la perspectiva de género incorporada y realmente es muy fácil poder... Bueno, gracias, Moni, muchas gracias. Está también con nosotros Florencia Gordillo, de Ni Una Menos Córdoba. Buenas noches. Hola, Cayo, buenas noches. Muy bien. Bueno, gracias por venir. Y Patricia Cravero, también de Ni Una Menos y de La Voz del Interior. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Todo bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir. Empezábamos a hablar sobre la perspectiva de género y qué nos decían cada uno de los candidatos con respecto a esto. Mirá. Por eso para nosotros, en este caso que nos proponemos para estar en el Congreso, bueno, uno de los temas fundamentales tiene que ver con las cuestiones de género, no solo con lo de violencia, digamos el caso de femicidio, que si se quiere es el caso extremo, digamos que hay, pero hay toda una serie de violencias que sufrimos las mujeres. Que para nosotros es de primer orden, está en nuestra gacetilla, está en nuestras propuestas. Venimos trabajando estos temas desde hace mucho tiempo. Esta es una problemática que nos atraviesa a todas las mujeres y que, por lo tanto, da cuenta de que las propuestas que llevamos desde el Frente Córdoba Ciudadana tiene que ver con esa realidad. Se lo decía a mujeres los otros días reunidas con ellas que por ahí todo el trabajo legislativo con perspectiva de género que he realizado ha nacido de tener charlas con mujeres y de mirar la problemática. En nuestro caso en particular, Córdoba tiene en eso una experiencia, yo digo, superior quizás al de muchas provincias, ¿no es cierto?, en todo lo que hace a políticas que promuevan a la mujer, no solamente como mujer con su rol en la familia, sino como sujeto de derechos. Acá estamos hablando de perspectiva de género y es una perspectiva, como su nombre lo indica, una mirada sobre la realidad. A nosotros preferimos mirar la realidad desde otra perspectiva, de una perspectiva que incluye mucho más a toda la familia. Nosotros, cuando hablamos de los problemas de la mujer, hablamos de problemas de la mujer, no perspectiva de género. Vos sabés que yo trabajo en una consultora, soy jefe del departamento de entrenamiento medio de una consultora muy reconocida de Córdoba. Género está en el lugar 33. ¿Y eso qué significa? Y significa que no está, que la gente está hoy ocupada de otra cosa.
Distintas posturas, distintas opiniones, considerando lo que es la perspectiva de género y considerándolo también en lo que será el futuro trabajo legislativo, en caso obviamente que ingresen, que puedan ingresar a la Cámara de Diputados, se podía ver sí posiciones, lo que sí creo que fue casi unánime la cuestión de que se considere que es muy importante y que tiene que ser prioridad, ¿no? Digo, en base a esto uno cree que ve, de la boca hacia afuera, que el año que viene tendremos todos proyectos legislativos atravesados por la perspectiva de género, proyectos que hagan obviamente el cuidado, la prevención y todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Me imagino que puede ser así, digo, porque hablan muy lindo todos. ¿Todos? Bueno, no, yo creo que no, porque la perspectiva de género, por ejemplo, María Rosa Marconi dijo que no, que ella no le ven, que el problema de la mujer es de la mujer y no es con una perspectiva de género. Bueno, creo que es la única de todos los que estuvieron aquí sentados que dijo nosotros no creemos. Es más, cuando habló de la educación sexual, dijo sí, educación sexual sin perspectiva de género. Claro, sí, o sea, creo que no, por ahí en ese partido no lo tienen muy... No creo que vayan a plantear muchos proyectos. Creo que el hecho de negarlo tanto hace que no lo veas directamente, digamos, lo negás no existe. De todas maneras, me parece que también hay una cuestión que es, me parece sumamente realmente valioso que se haya hablado durante tanto tiempo, tantos días seguidos en el prime time de la televisión de perspectiva de género. Sin dudas me parece muy valioso ese aporte, pero el tema de la perspectiva de género y el tema de género no estuvo instalado en la campaña, claramente. O sea, cuando se les pregunta a los candidatos, sientan posición, sacan a relucir algún proyecto que alguna vez presentaron y demás, pero no es un tema que haya formado parte de la campaña, más allá de que algunos partidos claramente tienen más propuestas que otros, pero se ha hablado muy poco, más allá del interés periodístico en indagar. Los candidatos por sí mismos han hablado poco de género. Sí, específicamente lo escuché en spot de campaña de las dos izquierdas, digamos, que básicamente lo comunicaron sí en las campañas y lo hablaron, después fue todo muy efímero, si se quiere, ¿no? Y muy por fíjate arriba. que son las dos listas que encabezan mujeres. De hecho, las propuestas de género constituyen la plataforma central de estas dos fuerzas. Claro. Y en el caso de Marconi, al hablar de una posición ideológica, eso también quiere decir que hay muchas y que se puede mirar la problemática desde distintos ámbitos y lo relativiza, a mi modo de entender. Claro, es que la perspectiva no se trata de una visión ideológica, la perspectiva de género atraviesa absolutamente todo y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Es un compromiso social y político. Definitivamente. Sí, ¿no? Inclusive me parece que estuvo también, por ejemplo, gente de Cambiemos, ¿no? Y de Unión por Córdoba, que son gobierno y son los principales responsables de ejecutar leyes que ya están disponibles, ¿no? Porque no solo se trata de que ahora presenten proyectos o de instalar temas, sino que ya contamos con un montón de leyes que han sido conquistas de los movimientos de mujeres y que necesitamos que esas leyes sean ejecutadas, tanto la de violencia de género como la de ley de educación sexual integral. Vamos a empezar a recorrer sobre todo los temas y los temas cruciales de los que hablamos, como por ejemplo el aborto. ¿Qué opinaban nuestros candidatos? Realizábamos una especie de ping-pong y a favor o en contra, sí, no, y una breve explicación, un breve argumento de por qué sí o por qué no. Bastante divididas las opiniones, pero creo que también dentro de la lógica y del sentido común en gran mayoría. Mira, lo vemos. Nosotros por supuesto que defendemos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nosotros entendemos en primer lugar que es una cuestión de salud pública, digamos, porque hay cientos de mujeres que se mueren por abortos clandestinos. Somos parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, un proyecto que venimos peleándolo desde hace 10 años, 6 veces presentado en la Cámara. Yo la verdad que estoy a favor de la vida, digamos, no desde mi concepción quizás cristiana, pero también entendiendo que bueno, el valor de la vida, no podemos elegir una vida por otra, sino no jerarquizarla, sino que creemos fuertemente que podemos trabajar desde la vida, desde lo positivo, en la prevención y en trabajo de educación sobre todo. Si nuestro compromiso es que este proyecto de Córdoba Ciudadana lleva como propuesta la legalización del aborto, ese es nuestro compromiso y a eso vamos a ser leales. En principio yo siempre digo, yo estoy a favor de la vida. De hecho, el primer programa que inicié fue la protección de la embarazada y el bebé. Ahora, también creo que la Argentina no puede seguir dejando de lado ese debate y esa discusión donde saldrá la mejor ley, porque además hay sectores que hoy plantean con justa razón la decisión sobre el cuerpo. Yo estoy en contra del aborto. Tuve una discusión muy fuerte conmigo mismo porque lo mío no es religioso, si bien yo soy cristiano, sino que es filosófico. Yo estoy a favor de la vida. El aborto es siempre matar una vida inocente. Las estadísticas de muertes por aborto en Córdoba
Hoy estuve revisando las que presentó la doctora Mirabet en el año 2015, son las últimas que hay publicadas. Hubo 5 muertes por abortos. Las diferentes posturas y las posiciones con respecto a este tema y lo fuimos planteando y vamos a armar un resumen con cada uno de estos temas. El primero, y fue es el aborto, que genera obviamente la mayor controversia en todo esto, y fueron claras 3 posturas en este caso: Liliana Olivero, Luciana Echeverría y Solana López. Fueron las 3 que se declararon concretamente a favor, y Alejandra Vigo dijo, bueno, creo que es un tema que ya tenemos que empezar a debatir, lo demás era absolutamente contrario. Bueno, y en Cambiemos, por ejemplo, ahí está dividido el bloque. Sí, dentro del porque mismo Brenda bloque, Austin está a favor. Lo decía Soledad Carrizo ayer, Brenda, por Claro. ejemplo, es una de las que está a favor dentro del mismo bloque en el que pertenece ella, que no estaba a favor, que era lo que planteaba. De todas maneras, perdón, Flor, lo interesante es que sentaron posición. Conocimos posiciones de candidatos incluso que algunos no habíamos escuchado hablar sobre aborto, entonces podemos saber, el ciudadano a la hora de elegir, si es un tema que tiene en cuenta, puede saber, eso me parece que es interesante. En el caso que ustedes decían, tanto la izquierda como Córdoba Ciudadana se manifestaron a favor de la despenalización y las otras fuerzas se manifestaron en contra, ¿no? Pero creo que lo interesante es que se hayan manifestado posturas, porque incluso eso es una herramienta de conocimiento, ¿no? En ese sentido ha habido posicionamientos bastante claros, a favor y en contra. No hay nada que te posicione más que esto, ¿no? Que el sí, el no, o el a favor o el en contra en preguntas tan puntuales como esta, por ejemplo, en el caso del aborto. Te para puntualmente, ideológicamente, desde un lugar. ¿Flor? Yo creo que particularmente si hubiera un verdadero compromiso con las políticas de género, ningún partido político tendría que discutir el aborto. ¿En qué sentido? Que el aborto es una discusión que está dada en la sociedad, pero las mujeres tenemos garantizadas 2 causales a través de las cuales podemos acceder al protocolo del aborto no punible. Entonces, si vos realmente en tu partido que te interesa tener políticas de género, las mujeres se mueren por practicarse abortos clandestinos. Entonces, si no querés que ninguna mujer muera y te interesan realmente las políticas de género, tenés que mínimamente garantizar que el protocolo de aborto no punible se puede ejecutar. Bueno, pero de hecho, una de las, de las fuerzas que participa de las elecciones, su representante, su candidato, que es García Lorrio, es quien presentó el amparo a través del portal de Belén, que frenó la aplicación del protocolo de aborto, que como decía Flor, es para garantizar los abortos que están permitidos por el marco legal argentino, por el Código Penal, porque en Argentina el aborto es legal cuando está en peligro la vida de la mujer, la salud de la mujer, comprendida de manera integral, y cuando es causada, cuando ha habido una violación, ¿no? Entonces me permito no creer en esto de que están a favor de la vida. Digo, no, porque si vos decís estoy a favor de la vida, también es la vida de esa chica que tiene todo el protocolo aprobado para realizarse un aborto y no lo puede hacer porque está frenado. No, inclusive me parece políticamente correcta. El tema está en debate, tenemos que pronunciarnos, pero yo creo que los candidatos, y en especial los que tienen garantizada ya una banca, no salen de su posición individual y de sus objeciones de conciencia. Me parece que si se discute en el Congreso, que es el ámbito natural de deliberación y democracia, tienen que abandonar esos prejuicios para avanzar hacia políticas de género integrales y que se puedan sostener en el tiempo. Claro, teniendo en cuenta de que ahora se cae el 5º intento y creo que ya ingresa el sexto. Claro, va a haber un sexto proyecto por el aborto. Sí. No, y una cuestión que me parece interesante es que las fuerzas, los partidos minoritarios tienen una postura definida en cuanto al aborto que identifica el partido, ¿no? Tanto la izquierda como Encuentro Vecinal como Primero la Gente. No así en las fuerzas mayoritarias, Unión por Córdoba y Cambiemos. Por lo menos, en Cambiemos quedó muy de manifiesto cuando la candidata Carrizo contó que ella tiene una postura, Brenda Austin otro, y me da la impresión que Unión por Córdoba tampoco hay mucha claridad, ¿no? Las fuerzas minoritarias tienen una postura definida, en las otras 2 fuerzas me parece que depende mucho de cada candidato. Acá escuchamos 2 candidatos que están en contra. Habrá que ver, y ojalá hubiera sido muy bueno también saber, por ejemplo, qué piensan los cabezas de lista, tanto de Unión por Córdoba, Martín Yarlora, como Baldassi, que alguna vez sí se manifestó en contra del aborto. También van adaptando el discurso según el auditorio. Recuerdo el debate en la Universidad Católica, que Cambiemos, Carro y la otra lista, Carro, Cambiemos y Unión por Córdoba, evitaron pronunciarse sobre el aborto.
Claro, en el Manuel Belgrano también hubo un debate donde Unión por Córdoba, el que estaba, que era creo que el tercero o cuarto, se pronunció a favor del aborto. Claro, son las diferencias Claro, que se nos cuenta de eso, muy bien. Ayer Sí, sí. lo hablábamos y lo planteó Soledad Ceballos, una de las periodistas invitadas, y decía, bueno, también es un tema que la sociedad de a poco lo va a instalar y van a tener que dejar de hacer la vista gorda y empezar a tratarlo con seriedad en algún momento. ¿Es tan así? ¿Estamos yendo hacia eso, a que tal vez el tema termine por ahí más instalado por la sociedad que por la misma clase política, por los dirigentes? A mí me parece que el tema ya está instalado en la sociedad. De hecho, O sea, es hora que dejen hacer la vista gorda. está instalado en la sociedad y yo creo que sea uno de los ejes centrales en los debates o en las entrevistas a los políticos y a los candidatos, da cuenta de que es un tema sobre el que la sociedad necesita saber y necesita que se pronuncien. Y los legisladores también necesitan el respaldo del partido en el caso de los candidatos de Cambiemos, del presidente Macri y de Unión por Córdoba, del mismo gobernador. Claro, el respaldo de la cabeza en esto. Bueno, vamos a hacer el primer corte, nos queda bastante. ¿Qué opinaron sobre el trabajo sexual, por ejemplo? ¿Qué opinaron sobre los cupos femeninos en las listas, en los sindicatos, en los trabajos, en los distintos lugares? ¿Qué opinaron también sobre la educación sexual, la ley integral de educación sexual que todavía no se aplica, que fue sancionada y que todavía no se aplica, que no hay un presupuesto para esto, que no se ejecutan los presupuestos, que es lo que decía Flor también, y varios temas más que quedaron ahí en este ping-pong con candidatos sobre la perspectiva de género? Corte y ya venimos.